más aceptación cuenta la condena de 52 años que fue proferida a un general del ejército por los delitos de tortura, homicidio y posterior destrucción de un cadáver. Esto ocurrió en México. Se trata de Manuel Moreno Aviña, que en 2008 ordenó la tortura de un joven mexicano para que diera información sobre la muerte de un soldado en el estado de Chihuahua. Según la investigación, la tortura se extendió por varias horas hasta que la víctima falleció, al parecer por largas descargas eléctricas que recibió. Este es uno de los tantos casos de abuso que se han dado a conocer en México y que involucran a integrantes de la fuerza pública. Quiero saludar a Sergio Méndez. Él es abogado de la organización Justicia Pro Persona y defensor de los derechos humanos. Profesor Méndez, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, es un placer saludarla y saludar al auditorio de América Latina y de Estados Unidos. Igualmente para nosotros tenerlos. Profesor Méndez, ¿es esperanzadora, por decirlo de alguna manera, esta condena cuando hay tantas acusaciones en relación a la impunidad de delitos denunciados y muchas veces comprobados? Bueno, desafortunadamente, a pesar de que sí, desde luego es un avance, porque antes no habría sido posible una sentencia como esta, no es la generalidad de los casos todavía en México. La decisión de la Suprema Corte Mexicana, siguiendo lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había dicho respecto de los casos que ha resuelto contra México, ya había determinado que el fuero de guerra no es competente para juzgar a los militares que cometen delitos y violaciones graves a los derechos humanos en contra de los civiles. Desde luego es un avance, es importante, es una primera sentencia en el sentido correcto, pero tendría que ser esto una generalidad. Y digo que no es una generalidad porque en el más reciente caso que se hizo público del video donde una chica de nombre Elvira Santibáñez era torturada por elementos militares y de la Policía Federal, el informe que se dio a conocer públicamente sobre el estado del caso refería que los responsables habían sido consignados por el Ministerio Público Militar a un juez militar y que por tanto se había hecho una especie de división de fueros porque iba a investigar PGR, la autoridad civil, pero el asunto estaba turnado ante el foro militar. Entonces, no obstante, la sentencia de la Corte Interamericana, ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este antecedente pues no es una generalidad, aunque va en el sentido correcto, desde luego. Ahora, abogado Méndez, ¿qué hace falta para que esto sea una tendencia, para que se generalice, para que se garantice la justicia? Tiene que haber una reforma, me parece, al Código de Justicia Militar. Eso todavía no ha sido. Ya la Suprema Corte y la Corte Interamericana han determinado una interpretación correcta de la Constitución. Por tanto, no es un problema constitucional, sino un problema legal. Que quede perfectamente claro, porque ahorita las decisiones relativas al fuero militar y la incompetencia de este para juzgar a militares que cometen delitos contra civiles han sido fundamentalmente decisiones de la Suprema Corte. Son decisiones jurisprudenciales, pero que si bien orientan a los jueces, porque en México la jurisprudencia que emite la Suprema Corte solo es obligatoria para los jueces, pero no es obligatoria para las autoridades administrativas ni ministeriales. Entonces, por eso es importante la reforma legal. Mientras esto no ocurra, pues entonces seguirán estas ambigüedades y malas actitudes en los casos donde están interviniendo militares, donde ocurre, como pasa en México, que se usa la tortura como una forma generalizada y sistemática, según ha dicho el relator contra la tortura, Juan Méndez, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero darle las gracias a Sergio Méndez, abogado de la organización Justicia Pro Persona, por estos minutos con nosotros. Buena tarde para usted. Buena tarde, muchas gracias.